Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar la cuarta temporada de Stranger Things, o lo que Netflix nos ha dado hasta ahora, que ha sido el volumen 1, el denominado volumen 1 de Stranger Things en su cuarta temporada, que son 7 capítulos. 7 capítulos que realmente se puede decir que son un compendio de todas las virtudes que vimos en las 3 primeras temporadas de Stranger Things, que aquí tenéis el comentario de esas 3 primeras temporadas en un vídeo de prácticamente hora y 20 minutos, en el que yo expuse que esta serie de Netflix, era realmente pues una de las mejores representaciones, o mejor dicho, uno de los mejores homenajes que el cine, o que la televisión, o que el streaming, como lo queramos conocer, había dado realmente al género de las aventuras de pandillas, del género de tipo Goonies, tipo E.T., un cine más enfocado a lo que es un público más infantil y juvenil, pero siempre dotado pues de acción, de dinamismo, de ciencia ficción, de fantasía. Stranger Things se puede decir que es el homenaje definitivo a esa clase de cine que vimos tantísimo en los años 80 y que en los últimos tiempos han sido muchas las productoras de Hollywood que han querido imitar, digamos, este tipo de cine desde varias propuestas cinematográficas, algunas que han cuajado y otras que no. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que Stranger Things es, junto con las películas de un trío de directores franco-canadienses, que son los directores de Turbo Kid y de Verano del 84, las producciones más conseguidas en lo que a homenaje al cine de los 80 que realmente tanto amamos y que tanta nostalgia nos produce a algunos de nosotros, como por ejemplo a mí mismo, que yo viví mi infancia en los 80. Una de las características principales que tenían estas películas, así a modo de introducción, pero seguro que ya muchos de vosotros lo sabéis, es que eran producciones en el que unos acontecimientos les ocurrían a una pandilla de chicos, de chicas, de niños, de adolescentes, y que todos esos acontecimientos les hacían crecer realmente como personas, les hacían madurar, les hacían ver la vida de otra manera, ya fueran accidentes, ya fueran aventuras, ya sean en los encuentros con extraterrestres, con monstruos, ya sea, digamos, cualquier tipo de aventura en general. Y Stranger Things, prácticamente sin comerlo ni beberlo, sin querer, digamos, llegar a venderse como el gran homenaje definitivo a las películas de los 80, lo ha conseguido de lleno. En el vídeo que yo hice de Stranger Things de las 3 primeras temporadas, me las vi las 3 temporadas prácticamente del tirón, porque lo que tiene la serie es que engancha muchísimo al espectador, es que todas esas constantes que habían hecho del cine de los 80, realmente un cine con todas esas características que os estoy comentando, además de su puesta en escena tan característica, los personajes sumamente carismáticos, la banda sonora con temas electrónicos o incluso también con temas cantados que se hicieron muy populares en su época. Acordaos, por ejemplo, de que la película de los Goonies tuvo a Cyndi Lauper, también en lo que fue la banda sonora. Las anteriores entregas de Stranger Things, las anteriores temporadas, también han tenido una serie de éxitos en lo que se refiere al panorama musical, también evidentemente imitando al cine de los 80, una serie de homenajes a películas como Alien el octavo pasajero, como Aliens el regreso, como Los Goonies, es decir, eso todo un compendio, era todo una mezcolanza muy inteligente porque los hermanos Duffer, los escritores y directores de esta franquicia, de todas estas 4 temporadas, han sabido sacar lo mejor de aquel tipo de cine. Y además con unas interpretaciones y con unos personajes realmente notables, brillantes, que tienen una evolución lógica. Los acontecimientos que viven les van a hacer evolucionar. Es decir, dentro de lo que fueron las 3 primeras temporadas, yo os dije que era un cúmulo de virtudes. La primera temporada de Stranger Things, para mí, haciendo un pequeño resumen, ahora ya hablamos de la cuarta, prácticamente ya en breve, se puede decir que la primera temporada era una pequeña obra maestra en lo que se refiere a cómo homenajean los hermanos Duffer el cine de los 80, que lo hacen absolutamente de una manera admirable, tanto en el ritmo como en el tono, como en la colorimetría, la textura. Es decir, las películas de los 80 de este tipo de cine siempre se caracterizaron por no tener una colorimetría excesivamente ampulosa, sino por tener unas imágenes que tendían más hacia lo oscuro, una colorimetría de colores más
como os diré yo, como más opacos, como marrones, amarillentos, azules, verdosos, pero no una colorimetría excesivamente recargada, con una desaturación del color, unos movimientos de cámara que hasta cierto punto eran muy derivados del cine clásico. Los directores de aquello, como Steven Spielberg, como Richard Donner, así lo quisieron realmente, una banda sonora atrayente. Todo eso lo teníamos en la primera temporada de Stranger Things, pero además homenajeando a los grandes clásicos del cine de los 80. Y la segunda temporada era más como una extensión de esa primera temporada, pero además haciendo crecer todavía más a los personajes. Es decir, los hermanos Duffer en las dos primeras temporadas se puede decir que tiraron la casa por la ventana en lo que a ideas se refiere, homenajeando constantemente al cine de los 80. En la tercera temporada, ya cuando los chavales pues ya van creciendo, ya se transforman ya en adolescentes, ya la cosa empezaba a cambiar un poquito. Y la verdad es que ya algunas de las secuencias, algunas escenas y algunos capítulos se me antojaron un poco de relleno en la tercera temporada. Una tercera temporada que seguía homenajeando de manera brillante el cine de los 80. En este caso, todo que se transcurre prácticamente en el interior de un centro comercial, homenajeando también evidentemente a una película mítica de los 80 que era Aquel excitante curso, la película en la que nosotros conocimos a Sean Penn, el que hizo su debut Sean Penn, y también a una actriz que posteriormente la veríamos en Gremlins, que fue Phoebe Cates en una de esas secuencias que prácticamente los adolescentes o los niños de la época pues se puede decir que no la podemos olvidar. Estoy seguro que ya sabéis cuál es esa escena, en la que también estaba Jennifer Jason Leigh, que luego evidentemente pues también se convertiría en una estrella del cine de los 80. Pero que digamos que la tercera temporada ya empezaba a flaquear, porque veía yo una repetición de esquemas narrativos que ya inducía un poco a la decadencia del producto, debido a que ya era una repetición continua de lo mismo. Es decir, los hermanos Duffer cargaron las tintas en las dos primeras temporadas y en la tercera se puede decir que lo dejaron un poco, digamos, no voy a decir descuidado, porque siempre han sido unos directores, unos escritores de guión en el que han cuidado milimétricamente cada secuencia, cada capítulo, para que no hubiese realmente ningún personaje de relleno y que realmente pues nos hicieran vibrar con las aventuras de todos estos chavales. Pero también el monstruo era muy similar, muy parecido a las otras temporadas, es decir, tenías cierta sensación como de déjà vu. Y que también luego los capítulos empezaban a alargarse de una manera que no era necesaria. Es decir, cuando los primeros capítulos de las dos primeras temporadas eran como 40, 45 minutos, 50 minutos, en esta tercera temporada ya van a ir alargándose un poco. Y llegamos entonces a la cuarta temporada. Es decir, que para mí las tres primeras temporadas de Stranger Things, la primera yo la considero una pequeña obra maestra, realmente fantástica. La segunda muy bien, aunque repite también algunas ideas de la primera, es decir, es como casi como un remake de la primera, pero resuelto de una manera, yo os digo, fantástica. Y la tercera empieza ya a decaer, porque ya los personajes empiezan a tontear como adolescentes, hasta cierto punto es lo lógico, pero ya dejan de tener ese grado de inocencia y ese grado de trama detectivesca hasta cierto punto. Es decir, están más enfocados, más en fijarse en las chicas, en los amoríos, en los chicos, esto, y están empezando a dar de lado ciertas cosas. Ocurre como con las películas de Harry Potter. Las dos primeras son las mejores, porque yo creo que los niños estaban, digamos, en su época más entrañable, por así decirlo. Y luego ya el resto de la saga ya empezó a decaer hasta unos límites que ya pues rozan un tanto, en algunos aspectos ya, una calidad bastante ínfima en las últimas entregas. En Stranger Things yo tengo que decir que a mí me gustaría que esta cuarta temporada fuera la última. Y lo tengo que decir con pena y con tristeza. La cuarta temporada de Stranger Things tiene el denominador común con las otras temporadas de que es una temporada, por lo menos los 7 primeros capítulos, en que los hermanos Duffer vuelven a cargar las tintas en lo que es un control narrativo perfecto, una puesta en escena muy de los 80, siguen homenajeando el cine de los 80 de una manera realmente notable. Si por ejemplo en la primera de Stranger Things era más tipo Goonies, en la segunda era más un homenaje a Aliens, el regreso, Alien el octavo pasajero, cuando los niños se meten en esos túneles bajo tierra, que todos son túneles muy orgánicos, eso prácticamente se puede decir que es un homenaje a Alien,
Aliens el regreso, la película de James Cameron, cuando los marines están llegando dentro del complejo de lo que son los aliens y empiezan a ver en los túneles todas esas formas orgánicas donde están realmente ocultos. Y luego también algunos homenajes claramente a Terminator, en un personaje que parece que por más que le disparan y que por más que no parece terminar de morir. Es decir, eran como ideas sacadas del cine de los 80 muy bien acopladas. En la cuarta parte han hecho un homenaje clarísimo, aunque esta es una crítica sin spoilers, no voy a revelar detalles importantes de lo que es la trama de lo que es la serie, porque es muy reciente, se estrenó prácticamente la semana pasada. Y como os prometí, aquí está mi review de la cuarta temporada. No os voy a revelar momentos importantes de todo lo que es la trama realmente, es decir, momentos que sean importantes de cara a una resolución de la misma. Y aquí lo que se hace es un homenaje más a Pesadilla en Elm Street, porque los niños en ese mundo del revés, bueno, los niños que ya son adolescentes, en ese mundo del revés, se van a encontrar como una especie como de caserón abandonado, que va a ser el leitmotiv, realmente la columna vertebral, de lo que van a ser los acontecimientos. Si en las primeras temporadas el escenario en el que estaban los niños eran, digamos, esos pasajes subterráneos que yo os acabo de comentar, en la tercera temporada era el centro comercial, aquí va a ser una casa encantada. Es decir, una casa encantada que dentro del mundo del revés va a tener como un inquilino, un habitante realmente muy inquietante y que se va a manifestar a los niños pero como en un plano muy diferente a lo que es la realidad. Exactamente de una manera muy parecida a lo que hacía Fred Krueger en Pesadilla en Elm Street, que estaba presente en este caso en el mundo de los sueños. Pero aquí lo que han hecho los hermanos Duffer ha sido escoger un monstruo, una criatura, en el que esté, digamos, en otro plano, pero que ataque a los niños, que ataque a los adolescentes, a lo que son los protagonistas de la película, pero evidentemente en un plano en el que ellos a priori no pueden dominar y que tendrán que ir descubriendo cómo involucrarse de nuevo en ese mundo del revés para llegar, digamos, a la zona, a la parte de la casa, a dónde está este monstruo y cuáles son sus intenciones, todo ello. Pero claro, todo esto desarrollado en 7 capítulos en los que, como al final de la tercera temporada vimos, al personaje de David Harbour, pues se lo han llevado a una especie como de campo de concentración en Rusia. El personaje de Winona Ryder está muy triste por ello. Y también tendremos como 2 historias paralelas, es decir, una trama en las que el objetivo es rescatar al personaje de David Harbour y otra trama que será el descubrimiento de este monstruo para poder combatirlo. Uno de los aspectos que más me han llamado la atención en esta película es que el personaje de Millie Bobby Brown, lo que es la protagonista, ha perdido, valga la redundancia, cierto protagonismo en favor de otros personajes. Pero también tengo que decir en contra de esta temporada, porque para mí, tengo que decirlo desde ya, me parece que es la menos trabajada de las 4. Es que el personaje de Millie Bobby Brown ha cedido no todo el protagonismo, pero ha cedido parte del protagonismo a unos personajes que, por desgracia, los directores de cine, los guionistas, los incluyen cuando tienen una cierta carencia de ideas, que son los personajes de relleno. Y en la serie, por desgracia, tengo que decirlo, hay unos cuantos personajes de relleno que no aportan nada, absolutamente nada a la trama, pero que yo creo que al modo de lo que es narrar los acontecimientos y todo lo que son los capítulos, sobran. Es decir, todos los personajes de la serie hasta ahora aportaban un granito de arena a algo. Y ese granito de arena, tarde o temprano, era decisivo dentro de la trama. Pero es que en Stranger Things 4 no ocurre esto. Hay personajes que parece que aportan algo y que luego, a posteriori, dentro de los 7 capítulos que he visto del volumen 1, son personajes absolutamente de relleno, no aportan absolutamente nada a la trama. Por lo tanto, eso va en detrimento de la calidad de lo que es la temporada en sí misma. Y claro, este es un defecto que para mí es importante. Y otro de los defectos que viene derivado de este, es que los hermanos Duffer han escrito un guión con unos capítulos que se alargan en exceso. Es decir, cuando en la historia del cine o en las series de televisión o en las películas, los directores o los guionistas tienen ya cierta carencia de ideas, lo que hacen es empezar a estirar el metraje de lo que es
la película o el capítulo o la serie, estirarlo como si fuera un chicle, incorporando elementos que son innecesarios y que van en detrimento de otros. Y digamos, es que es un error de libro, es un error de manual. Y es un error de libro que a mí le resta muchos enteros a esta cuarta temporada. Hay secuencias en las que no entiendo el porqué. El tempo narrativo, lo que es el control, el tono, está muy bien, digamos, planificado dentro de lo que es las secuencias, una secuencia. Pero luego vemos que ese tempo narrativo, ese tono que domina una secuencia, de repente, y debido al montaje, lo cortan y meten otra secuencia con otros personajes. Por lo tanto, lo que es una secuencia de suspense, de repente digamos que te la dejan en stand-by, te la suspenden para pasar a otra. En teoría, para incrementar el suspense sobre esta escena. Pero es que cuando los hermanos Duffer vuelven a esta escena inicial, vuelven a prolongar esa secuencia de una manera innecesaria. Y vuelven en el montaje a meterte otra secuencia con otros personajes de otra línea narrativa. Y ya solo cuando ya estás diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente con esos personajes que están en esa secuencia de suspense tan conseguida, o que estaba tan conseguida en una primera instancia? Que se ha dilatado tanto en el tiempo que al final estás deseando realmente que ya la secuencia llegue a una resolución. ¿Por qué? Porque empiezan a estirar el chicle los hermanos Duffer de tal manera que no saben cómo cerrar la secuencia. A mí me da la impresión de que los hermanos Duffer aquí, en esta serie, en 2 o 3 capítulos de los 7 que conforman, me da la sensación de que no saben cómo cerrar una secuencia. Y empiezan a cortártela, a montarte otras líneas narrativas, superponiéndolas a esta, que estaba desde un primer momento, desde una primera instancia, muy bien conseguida. Es decir, no le dan un fin narrativo a esa secuencia, sino que la interrumpen innecesariamente cortando el suspense de la misma. Y eso lo que provoca no es, digamos, el suspense del espectador, sino es la desesperación del espectador. Pero yo lo que no me explico es que como los hermanos Duffer, que habían controlado lo que era la narrativa, con un dominio de lo que era cada secuencia, que tenía su comienzo, su cierre, y además de una manera ejemplar, al menos en las 2 primeras temporadas, en la tercera también, pero menos, en esta cuarta realmente esa manera de planificar ha decaído mucho. Con el objetivo de que no entiendo el por qué los episodios tienen que ser más largos de lo habitual. Uno de los últimos episodios, el sexto y séptimo, duraba 1 hora y media o 1 hora 40 minutos. Cuando los episodios de las primeras temporadas, de la primera a la segunda, eran 3/4 de hora, 47, 50 minutos, 1 hora como mucho. Cuando ya nos metemos en la segunda, la tercera temporada, aquí ya nos vamos a la 1 hora y media. Es decir, no sé si es porque los hermanos Duffer han querido abarcar tanto demasiado, que realmente les sobra metraje. Es más, muchos de los personajes, de repente, han dejado de crecer, han dejado de evolucionar en función de otros que yo os digo no aportan nada. Esto que os voy a contar ahora mismo no es un spoiler, no es algo importante, pero el personaje del fotógrafo, del chico fotógrafo, el rarito en la primera temporada, que termina luego saliendo con la hermana de uno de los chicos, de uno de los protagonistas, en esta cuarta temporada, en los 7 primeros capítulos, prácticamente casi es como si hubiese desaparecido. Tiene muy poco protagonismo. Y se insinúa un poquito de que la chica, la hermana de uno de los protagonistas, intenta como volver a sentir algo, o como tiene un conato de que puede volver con el guaperas de la primera temporada, que se ha convertido, como él dice, en la niñera de lo que es el grupo en la segunda y tercera temporada. Es decir, volvemos a reciclar ideas de las anteriores entregas, pero no las justificamos del todo. Es decir, es como si los hermanos Duffer empezaran a dar vueltas, como circunloquios alrededor de una misma idea, y no supiesen cómo llegar a resolverla. Es decir, es algo que yo lo veo completamente innecesario. Si ya has iniciado una relación entre 2 personajes, traza un arco argumental en la que esa relación evolucione. Pero no la dejes como en stand-by, sin saber por qué esa relación, digamos que ha perdido fuelle, ha perdido pasión, por así decirlo, y han vuelto otra vez a los orígenes.
sin una justificación clara. Es decir, Stranger Things en su temporada número 4, a mí me da la sensación de que los hermanos Duffer han querido darle un tono tan sumamente solemne o épico a las secuencias o a los episodios, que ya no nos dan episodios, digamos, como si de una serie se tratara, que en realidad es lo que es, y que tampoco tendría que abandonar ese tono de serie. Porque Stranger Things en la primera temporada era una serie, todos lo sabíamos, sigue siendo una serie, pero ahora es más película que serie. Es decir, ha perdido como el encanto de lo que eran los seriales que habíamos visto en la primera temporada. Es decir, parece como si la ambición o el exceso, digamos, no exceso voy a decir, sino un mayor presupuesto ha dotado a los hermanos Duffer de decir, vamos a hacerlo más grandioso. Pero esa grandiosidad y esa ampulosidad en la puesta en escena de esta cuarta temporada, que es brillante, todo hay que decirlo, ha perdido o ha hecho perder un poco el encanto y la discreción de la primera y de la segunda temporada. Luego también lo que es el protagonismo de David Harbour, que le daba un toque de seriedad a lo que era la película. Aquí, al estar metido en un campo de concentración, todos lo sabemos porque el final de la tercera temporada se lo llevan a un campo de concentración, pues tiene una serie de vericuetos, digamos, de como de aventurillas, por así decirlo, para, evidentemente, intentar escapar. Pero claro, todo eso se irá enrevesando, yo diría que de una manera un tanto innecesaria. Es decir, aquí los hermanos Duffer lo que han querido hacer, ahora hablaremos de otros aspectos de la serie, lo que han querido hacer realmente con la serie es como transformarla como una especie de serial, pero de serial de películas. Y nos han otorgado capítulos tan largos, a mi modo de ver, que ese encanto y ese grado de inocencia y de lo entrañable que tenía la primera serie se ha perdido. Los protagonistas siguen siendo los mismos, las aventuras las mismas, pero los hermanos Duffer no sé por qué han querido convertir la discreta serie que teníamos en la primera temporada, pero que los capítulos con su duración estaban tan milimétricamente calculados, que en esta cuarta temporada lo han estirado prácticamente hasta convertirlo en el doble de duración, pero claro, a base de personajes de relleno, situaciones que no están muy bien explicadas y evidentemente arcos argumentales que se han quedado prácticamente en la nada en favor de otros que para mí eran innecesarios. Y eso ya os lo encontraréis cuando veáis los diferentes capítulos, si es que no los habéis visto ya. Es decir, a mí se me antoja que, comparada esta temporada con la cuarta, esta cuarta temporada con la primera, ha caído mucho. Yo me acuerdo que en la primera temporada el factor suspense el factor inquietante realmente, estaba presente en toda la serie, en cada capítulo y en cada escena. Es que era estar en vilo constante, en tensión, pero es que aquí en la cuarta temporada se te hacen las secuencias, ya os digo, algunas tan largas, que dices, la hora, bueno, ya tendría que haber pasado esto, ¿no? Es que eso no tiene que ocurrir. Yo creo que ha sido innecesario. A la temporada cuarta de Stranger Things se le ha dado, como os he dicho anteriormente, un mayor presupuesto. Y claro, los hermanos Duffer lo han aprovechado para tener una puesta en escena más lujosa, para tener mayor abundancia de decorados, para tener unos mejores efectos visuales, algunos prácticos, porque se nota, digamos, que la mano práctica, es decir, no del CGI, no de los efectos generados por ordenador, se nota que algunos son prácticos y otros sí que están hechos por ordenador. Es decir, que ahí han sido muy inteligentes los hermanos Duffer a la hora de decir, bueno, lo que vamos a hacer es como una mezcolanza entre efectos prácticos, homenajeando al género, al cine y al género de los 80, pero también con unas ayuditas digitales, por así decirlo, ¿no? Y claro, evidentemente, toda esa mezcla en lo que es el campo visual de los efectos visuales tradicionales junto con los modernos, el resultado es realmente irresistible. Y desde el aspecto meramente visual, Stranger Things temporada 4, en este primer volumen, los 7 primeros capítulos, visualmente no tiene reproche. Es decir, los hermanos Duffer siguen manejando un lenguaje visual en la que, ya os digo, la colorimetría de las primeras temporadas se ha respetado,
los personajes están muy presentes con una altura de cámara muy al estilo de Steven Spielberg en E.T., es decir, a la altura de los personajes para que nos identifiquemos más fácilmente con ellos, es decir, como si nosotros estuviésemos nuestra mirada a la altura de los adolescentes y que viésemos el mundo desde su perspectiva, porque eso ya lo tuvimos en la primera y segunda temporada. Cuando eran más niños, la cámara estaba más baja. Acordaos los primeros planos de Millie Bobby Brown cuando prácticamente era una niña, ahora ya es prácticamente una mujer de 20 años. Otro de los aspectos que yo diría es que, aspecto positivo en este caso, es que dentro de lo que son las interpretaciones, los personajes vuelven a estar estupendos. Es decir, no ha habido desde la primera temporada ningún actor dentro del casting que no se creyera realmente su personaje. Lo vivían, pero es que en esta cuarta temporada, digamos que evolucionan interpretativamente de tal manera que ya los protagonistas son más actores y más actrices, y que evidentemente este personaje, los personajes que interpretan, los hacen ya muy suyos. Los hacen ya muy suyos e interpretan con una naturalidad que alcanza realmente e iguala a los clásicos de los 80 de este tipo de films. Cuenta conmigo, Los Goonies, Exploradores, es decir, tienen ese carisma de las películas de videoclub de antaño. Y eso le da un sabor especial a esta serie, y en eso los hermanos Duffer no fallan en lo que es el apartado interpretativo. Dentro de lo que es la banda sonora y el apartado musical, lo que es la ambientación puramente musical de la serie, la verdad es que siguen utilizando unos tonos muy electrónicos, la presentación sigue siendo la misma, y además con una especie como de brillitos que parecen como distorsiones en la pantalla de lo que es realmente, o de lo que eran realmente las películas de los 80, y también utilizando canciones. En las primeras temporadas, las 3 primeras temporadas, tuvimos muchísimas canciones de los 80 que estaban sonando constantemente. Pero aquí además hay un tema que además he leído yo hace poco, que realmente se ha vuelto a convertir en un auténtico hit, pues prácticamente casi 40 años después de su estreno, realmente, que fue el Running Up the Hill de la cantante Kate Bush. Y ese tema que es uno de mis favoritos del pop inglés, realmente está constantemente sonando porque digamos que esa canción va a tener una importancia capital de los chavales, de los protagonistas de la película, a la hora de escapar de ese monstruo, es que realmente es el villano de la función, de escapar del mundo de ese monstruo, a través de una canción. Es decir, el guión tiene aspectos que son realmente originales. Y que aquí viene otro guiño, evidentemente, a Pesadilla en Elm Street, que es la serie de películas que están homenajeando a los hermanos Duffer en esta cuarta temporada. ¿Os acordáis, por ejemplo, en la película en Pesadilla en Elm Street, cuando Johnny Depp, que está con los Walkman puestos, está escuchando canciones, pero que eso no evita realmente que Freddy se lo lleve hacia su mundo, porque se queda dormido, y es cuando él se le engulle en la cama y aparece ese geyser de sangre tan espectacular que va inundando todo lo que es el techo, en una de las imágenes más impactantes? Pues aquí los niños utilizan también la música, pero la música no, digamos que no les distrae para que el villano le arrastre a su mundo, sino que en un giro completamente por así decirlo, ¿cómo os diría yo? Como en una voltereta mortal hacia atrás, los hermanos Duffer utilizan justamente lo contrario. Utilizan la canción no como distracción para que los niños se metan dentro del mundo del revés, sino como salvamento del mundo del revés. Pero bueno, si esto no lo entendéis cuando veáis la temporada, ya os digo, lo entenderéis mucho mejor. Esa canción que salva, por así decirlo, a los niños, a los chavales, los protagonistas de esta serie, del mundo del revés, de este villano que pertenece al mundo del revés, realmente se ha convertido en un hit, pues fijaos, muchos años después, y es un tema como muy característico de los años 80, pero que libra a los niños del que el villano prácticamente les encuentre, les atrape y que les destruya, por así decirlo. La verdad es que en ese sentido los guiños a Pesadilla en Elm Street son más que obvios. En Pesadilla en Elm Street, acordaos que los niños, si quedaban muertos, es decir, si morían dentro de lo que era el mundo de Freddy, en ese mundo que es el mundo, digamos, como paralelo al nuestro, se puede decir que morían en el mundo real. Pues aquí les pasa, a algunos les pasa lo mismo,
pero no son los protagonistas de lo que es la serie, sino que son otros personajes que están utilizados para que nos demos cuenta de cómo actúa el villano. Pero no voy a revelaros, evidentemente, ningún spoiler de lo que son los personajes principales y lo que les seguirá ocurriendo a lo largo de la serie. En las relaciones de los personajes se ha ido profundizando. En algunas, aquí digamos que los hermanos Duffer nos dan una de cal y otra de arena. En algunas, lo que ha hecho los hermanos Duffer, lo que han hecho ha sido evolucionarlas en función también de una serie de acontecimientos que irán pasando nuestros protagonistas, y en otras se han quedado, ya os digo, como un stand-by. Es decir, lo que a mí no me cuadra en la cuarta temporada de Stranger Things es que si en las anteriores los hermanos Duffer hacían un arco narrativo perfecto para todos los personajes, aquí algunos los han dejado como, digamos, como sin evolucionar. En pos de otros personajes, ya os digo, de relleno. Hay un personaje que tiene unos pelos, con una, como os diría yo, una mata de pelo negra, es decir, con el pelo largo, que conduce una furgoneta, que yo sinceramente no sé ese personaje qué función tiene. A lo mejor luego, en los 2 últimos capítulos de lo que es el volumen 2 de esta cuarta temporada, se nos revela su función. Pero en estos capítulos se puede decir que este personaje es prescindible. Eso, por desgracia, va en detrimento de lo que es la serie. Y es una cosa que yo, de los hermanos Duffer, viendo la calidad con la que ya habían hecho las 3 primeras temporadas, me choca bastante. Porque los hermanos Duffer hacen fácil lo difícil, el arco argumental, dotar de un carisma a los personajes, una ambientación y un tono muy de los 80, todo lo clavan. Pero caer en un error tan de manual, tan de libro, como meter personajes que realmente no te dicen nada y no te aportan nada a la narrativa de la serie, es realmente bastante absurdo. Otro de los aspectos que yo quería destacar de esta película, pero no positivamente, es que esa clase de humor chusco, absurdo, un tanto tontorrón, que por desgracia hemos tenido en muchas películas del UCM, de Marvel, aquí está presente. Y es algo que no sé por qué, lo han metido con calzador. Hay un personaje en la película que no tiene mucha importancia, la verdad, a la hora de que Winona Ryder quiera rescatar a David Harbour, porque evidentemente están enamorados el uno del otro, como se vio al final de la tercera temporada de Stranger Things, en el que se le dio por muerto al personaje de David Harbour, que está relacionado con Winona Ryder y que realmente, vamos, con la trama de Winona Ryder quiero decir, pero que realmente todas las secuencias en las que este personaje sale son bastante histriónicas. Es decir, si vas a clavar el tono de las películas de los 80, no metas algo con calzador que no viene a cuento del cine de hoy, porque entonces aquí vemos como una especie de conflicto de estilos. Y entonces queda la secuencia y el capítulo como muy ambiguo, porque esa clase de humor no se llevaba en los años 80. En los años 80 era un humor más inteligente. En los años 80 se trataba con inteligencia al espectador, aunque fueran niños. Pero es que aquí hay un personaje que empieza a soltar una broma, un chistecito, un no sé qué, y ya no es lo mismo. No, por favor, no, a los hermanos Duffer no tiréis por ahí. Por favor, no caigáis en los mismos errores que han llevado, digamos, al ostracismo, al UCM. O sea, no llevemos ese humor del absurdo que no tiene nada que ver. Ese un humor un tanto chusco, tosco, no voy a decir de mal gusto, pero que no tiene sentido y que es como un humor como muy de andar por casa, muy tontorrón, en una producción que se me antoja impecable. Y se me antoja impecable a todos los niveles. Pues por desgracia tenemos ese humor. Ese humor del UCM lo tenemos aquí. Y es una de las cosas por las que la temporada 4 de Stranger Things baja enteros. Baja enteros porque, aunque tenemos todas las virtudes, las de las 3 temporadas anteriores, tenemos varios aspectos que, cinematográficamente hablando, ya no esto es una cosa subjetiva, sino claramente objetiva, le resta
puntos porque son errores de manual. Son errores, ¿cómo os diría yo? Son errores de principiante. De un director que no sabe lo que hacer en una determinada secuencia y mete un personaje que no tiene nada que ver y que no aporta nada. De un director que quiere hacer el capítulo o la película más larga y lo que hace es estirar la secuencia creyendo que va a dar más suspense a lo que es la trama y lo que va a provocar es, digamos, la desesperación del espectador porque no hay resolución de esa secuencia de una manera, digamos, inmediata, sino que te está metiendo por medio otras líneas narrativas que te retrasan, digamos, lo que es la resolución de todo ello. Algunos lo pueden ver como diciendo, bueno, si lo retrasa es que genera más suspense. Pero una cosa es generar suspense dentro de lo que es una escena y otra cosa es que cuando tienes al espectador en el momento cumbre, cortas, metes en el montaje otra línea narrativa y te olvidas de esta línea narrativa de suspense como 10, 15 o 20 minutos. Y entonces ese suspense que habías acumulado al principio tiende a disiparse y otra vez nos vuelven a contar la misma secuencia. La misma secuencia de suspense en la que vuelven a dejarte otra vez con la miel en los labios. ¿Por qué? Yo les diría a los hermanos Duffer, ¿por qué? ¿Por qué estirar el chicle de esa manera tan tonta y tan absurda? Era innecesario. ¿Por qué un capítulo de hora y media cuando lo que cuentas, que ya vi, que en la primera temporada lo hicisteis, que parecía que estaban como filmadas los capítulos como yo suelo decir muchas veces aquí en el canal, con un cronómetro en la mano? Para que fuera precisión pura en el control del ritmo. ¿Por qué aquí ese ritmo directamente es arrítmico? ¿Por qué os lo habéis cargado directamente? Es decir, la ambición muchas veces, en determinados directores, en determinados cineastas, hay veces que puede con ellos. Stranger Things no es una serie que naciese con vocación de ambición. Era una serie, en su primera temporada, discreta, pero extraordinariamente realizada. Pero eso es lo que cuenta, la realización realmente de la serie. La realización. No que tuviese visos de ser más ambiciosa cada vez más. Pero yo creo que es el error que han cometido los hermanos Duffer. En que la segunda temporada es más grande que la primera, pero mantiene el espíritu. La tercera se dispara en ambición y de repente ya nos encontramos con una tercera temporada que realmente tarda en despegar un poco los capítulos. En el primer capítulo tarda en despegar porque, claro, tiene que presentar los hermanos Duffer a los chavales dentro de lo que es el centro comercial, que es otro de los grandes protagonistas de la tercera temporada. Pues aquí, en esta cuarta temporada, como se nos presentan, algunos de ellos ya no están en Hawkins, al personaje de Millie Bobby Brown no le va tan bien, pero de cara a lo que es su noviete, su novio pues lo quiere dar a entender de que le va bien, todo eso. Tampoco esto es un spoiler, es una cosa como muy superficial, está mucho más desarrollado de una manera más profunda en la serie. Empieza a dilatar lo que es el tiempo realmente en la presentación de ese nuevo mundo, que prácticamente esa presentación es un capítulo y medio. Es decir, la trama realmente de esta cuarta temporada no despega hasta bien entrado el segundo capítulo. Tenemos dos capítulos en los que prácticamente los hermanos Duffer se han encargado de diálogo va, diálogo viene, diálogo va, diálogo viene, de aportarnos una presentación que en 5 minutos podrían haberlo hecho perfectamente. ¿Dónde está esa economía narrativa que lucieron los hermanos Duffer en la primera temporada? Ha desaparecido. Es decir, yo creo que la ambición les ha podido y han dicho, vamos a hacer aquí como si fueran películas. Y creo que el último capítulo del volumen 2, el último capítulo ya de la temporada 4, va a durar 2 horas y media. Yo digo, ¿tanto nos tienen que contar para 2 horas y media? ¿En serio? O sea, realmente, ¿en serio? Yo, de verdad, no. Yo por eso os digo, Stranger Things empezó en su primera temporada teniendo una vocación de serie discreta excelente, donde se controlaba el ritmo, las interpretaciones y la puesta en escena de un modo milimétrico. Parecía que los hermanos Duffer, ya os digo, habían hecho la serie con una regla en la mano y con un cronómetro en la otra. Era precisión pura en el control del ritmo. Sin embargo, en esta cuarta temporada, 2 capítulos hasta que empiece a despegar lo que es la serie, ojo,
Son casi 2 horas de presentación de nuevas tramas y de unos personajes que se me antojan un tanto de relleno. Luego ya en el tercer capítulo ya empieza a coger ritmo, ya empieza a calentar motores, como digo yo. Tercer, cuarto, quinto, y ya empezamos a ver, pero tiene el denominador común de que el metraje no le ha sentado bien. Es decir, hay películas en donde, como os diría yo, en lo que el exceso de metraje hay veces que le viene bien. Por ejemplo, en películas donde las secuencias de acción tengan que ser largas porque la acción, digamos, es un protagonista más. Ejemplo, Misión Imposible. Que hayan alargado las secuencias de batallas o de encuentros con animales fantásticos, por ejemplo, Señor de los Anillos o El Hobbit, porque claro, un componente importante de estas dos trilogías era la espectacularidad. Y cuanto más espectacular, mejor. Pero es que en Stranger Things no ese es el objetivo. ¿Os imagináis una película como Los Goonies, en donde realmente no se esté desarrollando en ese pueblecito, en esas cavernas que son como muy reduciditas, todo como muy de ambiente, como muy familiar, pero muy entrañable? Y le damos un ambiente como de superproducción a que no pegaría absolutamente nada. Pues es la sensación que tengo yo viendo Stranger Things temporada 4. Hay aquí una sensación de superproducción que a la serie no le viene bien del todo. Es como si dijésemos, reducir el espacio. Es decir, lo que en la primera temporada estaba todo, digamos, todo dentro del pueblo de Hawkins, en el que las casas estaban como si fueran una enfrente de las otras. Es decir, todo estaba como un ambiente muy familiar, no voy a decir de película de serie B en el sentido despectivo, no, pero más en un ambiente familiar porque los niños iban de una casa a otra, se conocían con los padres y luego tenían ese misterio a resolver en el que iban siguiendo las pistas, pero todo en un ambiente como muy reducido. Aquí, bueno, carretera va, carretera viene, es todo más grandioso, todo. Pero esa grandiosidad yo creo que no era el objetivo principal de la serie. Pero bueno, yo creo que aquí los hermanos Duffer lo que han querido es, dentro de lo que es sus buenas intenciones, darnos, digamos, una cuarta temporada espectacular como colofón a la serie. Yo creo que si siguen por esta línea, con estos errores que han cometido, yo os digo de libro, yo creo que no tendrían que filmar una quinta temporada. Si esta temporada es un éxito, que lo será, ya lo está siendo, yo creo que ya deberían de parar aquí y decir, vamos a dejar que ya no solo respirar, sino que esta serie con sus 4 temporadas se quede en 4 temporadas. Y que ya sean míticas por sí solas. No hace falta que prolonguemos más historias con los personajes, aunque luego sí que existen evidentemente los fans, por ejemplo, como por ejemplo la serie de poca costumbrista de Downton Abbey, en la que debido a la gran aceptación de la serie se han hecho 2 películas para cine. O como Juego de Tronos, que la serie toda ha sido increíble y que se está proponiendo una película que es como una precuela. Pero Stranger Things, pero claro, todo eso es dilatar los personajes, pero ya desde un punto de vista más comercial y menos artístico. Yo es que ya he llegado a un momento de mi vida en lo que prefiero ya los productos cinematográficos que me aporten algo en lo que se refiere desde un punto de vista más artístico, más de calidad cinematográfica y a lo mejor un poco menos de entretenimiento, porque a mí ya me entretiene ver algo más artístico en general. Me estoy haciendo bastante exigente en ese aspecto. Y claro, pues claro, tengo que ver que Stranger Things en su cuarta temporada evidentemente tiene algunos errores que dices son errores de bulto. Y son errores que yo creo que eran conscientes de lo que los hermanos Duffer eran conscientes de que seguramente los iban a cometer, pero había una gran masa de gente esperando esta cuarta temporada. Yo, evidentemente, el primero, pero claro, como cinéfilo me doy cuenta de algunos errores que están cometiendo en esta temporada y que no habían cometido anteriormente. Y todo, ya digo, para que sea todo como más grande, más grandioso, más espectacular, pero que yo era hasta cierto punto, creía que todo eso hasta cierto punto era innecesario. A mí me hubiera gustado que la tercera, pero sobre todo esta cuarta temporada, hubiese sido más siempre en el pueblo de Hawkins, pero con otras nuevas aventuras, pero ya lo del mundo del revés ya es un concepto que ya, después de 4 temporadas y de ya un montón de capítulos, yo pensaba que cuando terminase la primera temporada y empezara la segunda sería otro tipo de monstruo,
otro tipo de misterio, otro tipo... Sin embargo, versa sobre el mismo tipo de monstruos en el mismo mundo, aunque enfocado desde otro punto de vista. Aquí es un homenaje, ya os digo, en la cuarta, a Pesadilla en Elm Street. Lo vais a ver enseguida, lo que es el diseño de esa mansión donde vive el villano, el monstruo villano. Este monstruo villano que se aparece como una dimensión también de los niños, pero que es como otra dimensión paralela, como si fuera una especie de sueño. Es un homenaje. Siguen los hermanos Duffer apostando por el homenaje a las películas de los 80. Pero ya os digo, en definitivas cuentas, resumiendo, la cuarta temporada de Stranger Things es una cuarta temporada bien hecha, notable, digamos que brilla por sí sola en líneas generales, pero que luego tiene unos errores de manual que le restan bastante puntos. Errores de manual que se traducen en personajes de relleno, exceso de metraje, y eso que a mí me gustan los productos cuando los veo, y me gusta que duren mucho, pero el exceso de metraje es más que obvio, y no está bien tratado. Y luego una carencia de ideas que se basa en aportar o en resolver ciertas secuencias con un estilo de humor que no le viene nada bien a la serie. Si tú estás homenajeando una serie de los 80, no metas un humor que no es característico de los 80. Porque entonces ya descolocas al espectador nostálgico. A mí, por ejemplo. Y ya no es lo mismo. Le gustará mucho a los niños de hoy. Pero si esta serie es, digamos, como una respuesta al cine de los 80, lo que no puedes meter es elementos de puesta en escena como el humor realmente dentro del guión muy de hoy. Porque entonces ya no casan, no cuadran, no encajan bien. Pero claro, a lo mejor los productores a los hermanos Duffer les obligaron a hacerlo. Por decir, es que también no solo la masa de Stranger Things, los que vemos Stranger Things tenemos que ser necesariamente, como os diría yo, nostálgicos de los 80, sino que también tiene que llamar la atención de niños y de adolescentes de hoy en día, de toda clase de público. Pero si eres fiel a un estilo, yo creo que tienes que seguir siendo fiel hasta el final. Y si no, no lo hagas. Desde mi punto de vista, esta cuarta temporada, ya para terminar, es, digamos, la menos buena de las 4. Y me reitero, como cuando hablé de las de Harry Potter. Las dos primeras películas, la de Chris Columbus, eran las mejores, porque eran cuando eran más niños, cuando era lo más entrañable, cuando estaba mejor hecho, cuando tenían esas interpretaciones, ese grado de inocencia, y cuando no le estaban empezando a invadir los estereotipos de el niño se fija en esta, la chica se fija en otro chico, que era lo que ocurría en las de Harry Potter. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Las dos primeras temporadas son las mejores, las más entrañables, porque los personajes son los auténticos protagonistas. Pero en la tercera y la cuarta ya empieza a decaer, porque ya empezamos a meternos que si ya se fija esto, lo otro, que si los amoríos, los no amoríos, se fijará en mí, ¿no? Que si tengo un conflicto emocional, que si... Y ya eso... La trama ya empieza a quedarse como de lado un poco, en detrimento, la trama, en detrimento de la trama debido pues a unas situaciones que no vienen demasiado a cuento y a decisiones de guión que yo creo que no son acertadas. Yo creo que esta cuarta temporada, repito, no sé cómo serán los dos últimos capítulos, que serán como películas, porque creo que van a durar 2 horas o 2 horas y media cada una, pero yo creo que esta debería ser el colofón de temporada, colofón a lo que es la serie, porque si hubiesen apostado por otro tipo de villanos, otro tipo de misterios, podría haberse alargado la serie de un modo más, como diría yo, más original. Pero otra vez el mundo del revés, otra vez los monstruos casi siempre los mismos, un nuevo villano que es diferente a los monstruos tipo Lovecraft que vimos en las primeras temporadas, pero que está dentro del mundo del revés también, ¿sabes? Ya el mundo del revés ya huele un poco diciendo, ¿es que no lo conocéis ya de sobra? ¿No lo conocéis ya de sobra? Pero bueno, se puede decir que Stranger Things en su temporada cuarta cumple bastante bien, pero que tiene errores de manual que se podrían haber subsanado. Para mí, de las 4 temporadas, esta, digamos, es un poco, ¿cómo os diría yo?, la más floja. Y ya os digo, tendría que ser la última. Esperemos que después de esta cuarta temporada no se les ocurra a los de Netflix seguir de nuevo estirando el chicle y más, porque eso ya desvirtúa. Y ya para terminar, os voy a decir una cosa.
Cuando tenemos una serie cinematográfica de películas, de series, de lo que sea, las primeras son siempre las mejores. Y cuando ya empezamos a prolongarlas, añadiendo spin-offs, reboots, esto, lo otro, desvirtúas la idea original. La desvirtúas de tal manera que pierde originalidad y que al espectador no le estás dando algo nuevo, sino que le estás contando lo mismo, una y otra vez. Como en el Disney Plus ahora tropecientas series de la Guerra de las Galaxias. Eso ya es tirar el chicle, no, ya es romper el chicle directamente. Pero bueno, espero que disfrutéis la cuarta temporada de Stranger Things. Es una cuarta temporada que yo os digo está notable, está bien, pero que a mi modo de ver tiene una serie de errores que se podrían haber subsanado y que van en detrimento de la serie, convirtiendo esta cuarta temporada, en estos 7 primeros capítulos, por desgracia, en los más flojos de la serie. Por unos errores que ya os digo se podrían haber subsanado perfectamente y que son errores, digamos, importantes porque son errores de manual que yo creo que los hermanos Duffer tendrían que haber pulido. Y si les han obligado a hacerlos, tendrían que haberse negado a todo eso. Porque es emponzoñar y enfangar con esta cuarta temporada una serie de por sí ya extraordinaria, como ha sido Stranger Things, al menos en sus 2 primeras temporadas. Espero que os haya gustado la crítica, no he revelado nada importante, pero que os quede claro, la cuarta temporada, ya puedan decir que es la mejor, no sé qué, si se recupera, podéis ver que los hermanos Duffer estiran y estiran el chicle y estiran el chicle, y van pasando los capítulos y las horas y dices, madre mía, ¿esto era un capítulo o esto es los 10 mandamientos? Mira que es largo, ¿eh? Eso ya va en detrimento de la calidad realmente de la serie. Si es una serie, los capítulos tienen que ser no excesivamente largos. Tener el control justo y necesario y utilizar una economía narrativa, una economía de medios que vaya en favor del suspense, del terror y de todo aquello de los hermanos Duffer que hicieron tan extraordinariamente bien en las primeras. Y que en esta última no los dan con cuentagotas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado la review. Os animo a que la veáis. En líneas generales es una serie correcta, una temporada correcta, pero no os esperéis la brillantez de la primera temporada, que para mí es maravillosa. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana. Un apunte, no os vayáis todavía. ¿Qué nota le puedo dar yo a esta serie en esta cuarta temporada? Si la primera para mí es un 10, la segunda es un 9 y la tercera es entre 6 y 7, hasta le doy un 6 pelao. Pero bueno, lo dicho, pasar buena temporada, buena velada, va a hacer buena temporada, buena velada, escribidme aquí todo lo que queráis sobre esta cuarta temporada, si la habéis visto. Espero que la disfrutéis y que me deis un like, que eso me ayudará muchísimo. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.